Oye, traemos a colación a este programa propuestas que durante muchísimo tiempo la Concertación planteó, ¿no es verdad? Y que este gobierno hizo propia y que de alguna manera llaman la atención porque la Concertación permanentemente está criticando lo que hace este gobierno, ¿no es verdad? Y le achaca varias cosas que durante los gobiernos anteriores se propuso, pero que nunca vieron la luz. No concretaron. Exactamente. Y es por eso que propuestas de la Concertación de las que se hizo cargo este gobierno. Ponga atención, porque lo siguiente lo dijo el presidente Sebastián Piñera en el día de ayer y generó muchos cosores. Al asumir enfrentamos un país que había perdido el norte, el ritmo y el rumbo, y que iba en un camino de decadencia. Sebastián Piñera, presidente de la República. Esta frase la hizo el presidente Sebastián Piñera ayer en un encuentro de la micro, pequeña y mediana empresa. Con APYME, algo así, ¿no? Claro, y generó mucha polémica porque, por supuesto, muchos personeros de la Concertación que fueron parte de los gobiernos anteriores levantaron la mano, como por ejemplo el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que fue ministro del expresidente Frey, del expresidente Lagos, y señalaron, perdón, pero el presidente Piñera, donde ha ido, ha sido muy bien recibido y se ha destacado por lo que se está haciendo el manejo macroeconómico de Chile, pero a la expresidenta Michelle Bachelet también, no solamente la alababan, sino que además la premiaban. Claro. ¿No es verdad? Y aplaudían el modelo económico que se llevaba a cabo durante su gobierno y durante los gobiernos de la Concertación. Ahora, lo que dice ahí el presidente Sebastián Piñera desde el punto de vista numérico, que es un poco lo que a él le gusta hacer, es correcto. Durante el cuatrienio de Michelle Bachelet, el país creció un 2,3%. 2,3%. El año 2010 creció un 5,2%. El año pasado creció un 6%. Y lo que va de este año, ya los 2 primeros trimestres, ha crecido un 5,4%. Sin embargo, cuando tú hablas en un camino de decadencia, la frase va un poquito más allá y demuestra un escenario que a todas luces claramente no es el escenario que vivía Chile y que está viviendo Chile. Claro, yo creo, Felipe, dentro del contexto que lo hace, que son los pequeños empresarios y las empresas, él dice, mire, estos eran los gráficos y la tendencia de Chile era hacia abajo, con cada vez menos crecimiento. Entonces ahí, claro, quizás tiró una que no tenía que haber sido. Claro, tú dices que sacado esto de contexto así en el gráfico que te vaya mostrando así para abajo. Yo creo que la palabra decadencia estuvo de más. Tal cual. Podría haber dicho muy exagerado, con tendencia a la baja y sin crecer. Claro, porque decadencia puede ser lo mismo, pero tiene otra connotación. Bastante ¿verdad? más negativa y bastante más hecha bolsa. Bueno, que tiene vamos un aspecto ya social, valórico. Vamos con propuestas que la Concertación hizo, pero que este gobierno se hizo cargo y que, bueno, la Concertación intenta buscarle la vuelta y criticarlo. Pongan atención porque vamos con lo siguiente. La ley antidiscriminación. Fíjense que se propuso el 22 de marzo del año 2005 y recién se promulgó el 9 de mayo de este año. Es decir, si mis cálculos no me fallan, 7 años y un poquito más de un mes y medio. Pero Felipe, la ley que sanciona cualquier discriminación arbitraria por raza, religión u orientación sexual. O sea, la propuesta fue de la Concertación. Así es. Que no se haya aprobado, que no se haya hecho antes, no quiere decir que la Concertación no haya tenido la intención de que esto se hiciera. Recordemos además por qué pasa esto, por qué se acelera tanto este proceso. Todo esto fue producto, lamentablemente, de la muerte de Daniel Zamudio. O sea, no fue una cosa que hoy día despertaron y dijeron, ¿sabéis qué? Necesitamos aprobar este proyecto rápido, necesitamos que esta ley se haga rápido. No, sino que estaba la cagada en este país. No era prioridad. Nunca fue prioridad durante todos esos años. Y después que pasó esto lamentable, se hace prioridad y se transforma en una noticia que igual me parece positiva. No estoy criticándolo ni cuestionando. En esto concreto presión eclesiástica. ¿Perdón? Anteriormente la presión eclesiástica no era más fuerte. No, la presión eclesiástica ha existido siempre. Tiene que ver con los grupos de poder, ¿no? Y los grupos de poder en general. Yo creo que no solamente la Iglesia Católica, otros grupos también, y que en algún momento también no estaban los votos para aprobarlo. Claro, quizás también, si no están los votos, quizás también en esa ley, por lo que pasó con la ley de antidiscriminación y lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la reforma tributaria, el proyecto de educación, es que hay ciertos puntos de la ley que son quisquillosos. Por ejemplo, la ley de antidiscriminación que las parejas homosexuales tengan derechos tales. Entonces, se quedan enfrascados 5, 6, 7 años en modificar ese punto. Entonces entra la comisión mixta, y la comisión mixta lo rebota, que se rechaza, que
al final... Tiene que pasar un tiempo determinado para que tú otra vez puedas presentar el proyecto. Claro, no es llegar y dar vuelta a la página y decir... Y además, otra cosa que me parece súper importante, que para que una ley se apruebe necesita del apoyo de todos, no solamente el gobierno que esté gobernando, que suena reiterativo. Claro. Porque acá también la Iglesia Pero ya la Iglesia Católica... Sí, pero igual sigue estando metida en las decisiones. Influye. Gonzalo acaba de tocar el punto en el cual estaban entrampados. Y ese punto por el cual estaban entrampados, durante el mismo momento en que Daniel Zamudio muere, la Iglesia Católica también se hizo al margen por ese mismo punto que tú acabas de señalar. Claro. Eso quiere decir que lo que yo estaba cuestionando no estaba dentro de los parámetros desde que se arrastra desde 2005. Por supuesto, y eso es a través de la UDI, otra vez. Ahora, yo no sé... La UDI otra vez es la que de alguna manera algunos, no todos los parlamentarios de la UDI, que de alguna forma siguen ciertos parámetros conservadores, ¿no es verdad? Valóricos. Y estos son los puntos. Y de hecho, en la discusión a propósito de la famosa ley Zamudio, bueno, así todo fue súper problemática, tuvo que pasar del Senado a la Cámara de Diputados y volver a arreglar un articulado, volver a discutirlo en particular. O sea, a pesar de todo eso, igual fue muy trabajo. Pero se puede decir finalmente que este gobierno no sacó la ley de discriminación, la sacó Zamudio. No, sí, claro, la apuró. Es la ley. Ahora, no el gobierno. Ese es el escenario. Déjame hablar. Ese es el escenario real. La Javiera quiere decir algo. Gracias. Esa lectura se puede hacer siempre mirando, lo que yo insisto, es mirando como el lado malo de las cuestiones, ¿cachai? Porque finalmente esta ley obviamente fue propuesta por Lago, me parece muy buena iniciativa, durante el gobierno de él, excelente. Pero en estos concretos es que se pateó A, B, C. Antes de Zamudio también hubo mucho bullying en contra de muchos otros gays. Quizás no hubo una muerte tan comentada, pero quién sabe, ¿no? Y el tema es que hoy en día hay una ley que está aprobada, qué bueno, sombrero para afuera, lo hizo el gobierno de Piñera, qué bueno, hubiese sido el de Bachelet, qué bueno, el de Lago, el de Salvador Allende, el de cualquiera. Tema, Javiera, no lo hizo el gobierno de Piñera, hizo en el gobierno de Piñera, porque esto es materia de ley y requiere votos parlamentarios. Y lo entonces, de los votos cuando se presentó, cuando se presentó el proyecto de ley, bueno, ese proyecto no vio la luz porque no estaban los votos para que ese proyecto se aprobara. Ahora, en este gobierno, de la UDI y RN. De la UDI y Renovación Nacional, y ahora en este gobierno, hay que recordar, porque la gente se pierde, el gobierno de Sebastián Piñera tiene minoría en el Senado, el minoritario. El gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera es minoritario. Por lo tanto, la mayoría la tiene la Concertación, y en la Cámara también, a pesar de que no todo es Concertación, pero hay diputados independientes del PRI que habitualmente votan Concertación. Pero Felipe, eso demuestra entonces que la Concertación sigue apoyando la ley que ellos mismos propusieron, la propuesta y todo. Entonces, pero se concreta, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Javiera, se concreta en el gobierno de Sebastián Piñera, cosa que me parece fantástico. Pero recordemos de dónde viene. Claro, recordemos de dónde viene y recordemos quién ayuda ahora también a que esto se apruebe, que se haga ley. Ahora, espérate, Javiera. Las cosas políticas tienen un hilo conductor. Me imagino que hay muchas propuestas que ha hecho la Concertación durante 20 años que entre los mismos políticos se la han ido pateando, y en el fondo si se aprueban en este gobierno o en el que sigue, sea de izquierda, de derecha, de centro, da lo mismo. Lo importante es que la idea sea buena y que finalmente se lleve a cabo. Pero esta ley se aprueba por algo puntual. Pero qué bueno que se apruebe. Al final, ¿Qué tanto? Perdona. A veces me parece que la aprobación es independiente de qué gobierno sea. Me parece que también está como aparejada a la causa. Es como ya, aprobemos la ley para que tapemos un poco o que callemos un poco la protesta de la gente. Lo que tú estás diciendo, eso tiene que ver con un oportunismo. Eso, no solamente con estas cosas, con todas las leyes que se van aprobando, siempre van unidas a algo que pasó. ¿Entendés? Es como ya se solucionó este problema. Es verdad. Claro, dale, así. Sí, no, lo que pasa es que al final es como lo que dice la Mariana. Si quería solamente ahondar en que es como parecer, en vez de que la ley sea lo más importante, es quienes se la adjudica, ¿cachai? Y parecer una vedette, Chile, en vez de que Chile sea el personaje que gana. Que se la adjudique cada uno de los chilenos. Tenemos que estar todos orgullosos de esta ley. Si al final es su pega, es lo que tenéis que hacer. Javiera, es que si así fuera, no habría discusión. El tema es que se apropian de ciertas materias de ley. No tiene dueño. No solo este gobierno, también la Concertación, siendo que, como tú muy bien dices, finalmente quien gana al final es Chile.
Estoy de acuerdo en eso. Pero habitualmente quien está... ¿Por qué no lo puede celebrar Piñera? ¿Por qué no lo puede celebrar Lagos? ¿Por qué no lo puedo celebrar yo? Claro. Si el día de mañana voy a ir con mi amigo gay y no le van a hacer bullying. Efectivamente. Qué bueno, pero, un país que crece. Evidente, pero cuando... Evidente, pero tú no te puedes hacer... Tú no puedes hacer propio algo que no es tuyo. Claro. En este gobierno se aprobó la ley antidiscriminación. No se aprobó gracias al gobierno de Piñera. No es eso. Tuvo la habilidad, eso sí, el Ejecutivo, de tomar ciertas materias de ley que estaban ahí descansando y que seguramente a él, personalmente sobre todo, ¿no es verdad?, le parecía razonable. Le parecía que había que hincarle el diente. Claro. Y bien por eso. Pero bueno, acá está el juego y esta discusión que se da acá es un poquito la gracia de lo que significa justamente las propuestas que la Concertación tuvo en algún momento y que este gobierno hizo propia. Pongan atención porque esta también es muy importante y también generó mucho debate. La ley de la extensión del postnatal a 6 meses. Esta propuesta se planteó, si no me equivoco, el año 2007 por el senador Mariano Ruiz Esquide de la Democracia Cristiana y la diputada Alejandra Goich. ¿Se acuerda que lo comentamos la otra vez? Esta diputada que está sufriendo lamentablemente un cáncer. Bueno, y justamente la idea era sincerar, si se quiere, ¿no es verdad? Establecer, claro, que muchas mujeres presentaban estas licencias médicas para estar con sus hijos, señalando que estaban con reflujo. Y le convirtieron en un derecho. Siendo que el reflujo permitía, era una causal, ¿no es verdad?, para la licencia médica, no poder extenderlo. Exactamente. Entonces, en promedio calculaban 4 o 5 meses. Bueno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera toma esta iniciativa, propone una idea al Parlamento, y el Parlamento dice, perdón, pero acá... La Concertación, digo. Acá hay letra chica. Porque si bien se quiere extender el postnatal de los 6 meses, hay un tope. Y ese tope nos parece bajo. Tiene que ser más alto el tope. Y ahí empezó la discusión y ahí empezó el tema. Entonces, un proyecto que se había presentado en el gobierno de la Concertación, que estaba descansando allá en el último cajón, este gobierno lo toma, lo rescata, lo trabaja. Incluso yo me recuerdo el presidente Piñera arma una comisión, ¿no es verdad?, que establece, será conveniente de 6 meses, en una de esas un poquito menos, en una de esas un poquito más, y como que de alguna manera pide ayuda a la parte más técnica para sacar un buen proyecto. El proyecto original que había planteado y había elaborado también la Concertación, ¿cuántos meses de postnatal hablaba 6 meses. Lo que pasa es que estaba el tema del tope. El tope es donde de alguna manera se consideraba que era un tope muy bajo y que ese tope había que aumentarlo. ¿Por qué después cuando pasó al gobierno de Piñera, que finalmente dijo, a ver, saquemos esta cuestión que es importante, luego de haber estado durmiendo durante tantos años? Es que lo que pasa es que los proyectos... ponen trampas, lo que pasa es que los proyectos... De ellos, gracias a ellos. Los proyectos de ley, tú los planteas, pero el Ejecutivo lo puede modificar y lo puede mejorar. O sea, no necesariamente, por ejemplo, ahora se está discutiendo, lo hablábamos el otro día, del feriado irrenunciable 17 y 19. El gobierno, que fue una indicación parlamentaria, el gobierno dijo, no, 17 fuera, peleemos el 19. Y se enfocó en el 19. Entonces, el Ejecutivo tiene ese poder, que hay que recordar que el Poder Ejecutivo no solamente tiene el tema propiamente, sino que además tiene el control del aspecto legislativo, le entregan a urgencia, en fin. Claro, lo que plantea un poco la Javiera tiene que ver con que lo que aquí son, obviamente, oposición. Eso pregunta irónica. Que bueno, pero para quien no está de más decirlo, colocan una traba precisamente para establecer otro margen de periodo, para colocarle una autoría y que no sea solamente algo que hizo el gobierno, sino también algo que hicieron ellos. Apropiarse un poco de lo por que eso, entonces, y siempre para mejorar. Pero ¿sabes qué? Finalmente es una actitud penca, perdón la expresión, que tienen los políticos, porque son leyes que son súper importantes y que finalmente ellos, y no estoy descubriendo ni la polvorita ni nada, pero que finalmente ellos están más preocupados a quién se le adjudica la carita feliz versus que el proyecto sea lo más idóneo posible para emplearlo en este país. Porque siempre la oposición va a tratar de tirar el tejo pasado en favor de la gente y el gobierno trata de restringirlo, ¿cachai? Entonces, por último, vamos a hacer la pega. Yo creo que el análisis, al igual que la gráfica anterior, es que en realidad salimos beneficiados todos con esto, y no solo las mujeres, porque tenemos los hombres, los papás me refiero, quedan más tranquilos poder disfrutar
cuidar, las mujeres podemos tener esa tranquilidad. Además y esto está estudiado. Dame un segundo, perdón. Sí. Además, sabéis que hay un tema que esto está estudiado. Antes las mujeres igual tiraban la licencia y era más falso y había todo un negocio que era, hoy día está organizado y está establecido de cierta forma que se regula y todo el mundo está más tranquilo. Entonces ¿con qué cuenta? El negocio para todos. Exacto. Además me parece que, bueno, la ley estuvo bien porque en el fondo le dieron los 6 meses básicos que necesita una mamá de lactancia con su hijo. Ya los psicólogos hablan de 7, así que me parece bien. Uno más. Hermana, 2 años. Lo que sí, y en eso y es verdad, estos proyectos de ley que se presentan, ¿no es verdad? Y que este gobierno los toma, les pone la urgencia necesaria, busca que se aprueben porque están los quórum, en fin, y los aprovecha esos quórum a favor del proyecto. Es verdad, no lo digo yo, lo dice el exministro Francisco Vidal. Hubo muchas materias de ley durante los gobiernos de la Concertación que efectivamente se presentaron, no estaban los quórum, y el gobierno de turno no insistió. No, claro. Y si tú estás convencido que efectivamente este vaso es grande, bueno, yo voy a pelear para que ese vaso sea grande, repetirlo una y otra vez e insistir. Y bueno, y dejar al descubierto a quienes realmente rechazan ese proyecto. Entonces, y yo estoy súper de acuerdo. Francisco Vidal ha sido súper crítico respecto a ese manejo y en particular él personifica, yo en eso no estoy tan de acuerdo, pero personifica a Andrés Velasco, al entonces ministro de Hacienda, donde claro, se presentaban ciertos proyectos que eran populares, por decirlo de alguna manera, pero quedaban ahí y el gobierno decía, a ver, contémoslo, no, mejor no perdamos tiempo. Es que yo creo que hay materias que sí hay que perder tiempo. Y esto tiene que ver con políticas públicas súper importantes. Eso te demuestra finalmente que no les importaba tanto, que finalmente lo planteaban para quedar bien con la gente, como, ay, qué buena onda que lo presentaron, y ay, qué mala la derecha, que los votos. Entonces, pero bueno, es raro porque acá no se murió ni una guagua para que se aprobara por otra materia muy sensible tiene que ver con la eliminación del 7% de cotización de salud para los jubilados. Pongan atención porque esto también es muy interesante. La propuesta, mayo del año 2004, y otra vez aparece el senador de la Democracia Cristiana, Mariano Ruiz Esquide, que para los que quieran saber, no va a la reelección, no va a la reelección Mariano Ruiz Esquide. Muchos dicen, oye, hay muchos parlamentarios que se eternizan en los cargos. Sí, claro. Bueno, Mariano Ruiz Esquide ha hecho hartas cosas. Ha estado muy metido en el tema de la ley antitabaco, ha estado muy metido en otras materias de ley que tienen que ver con la salud y en particular esto que también tiene que ver con justicia. Oye, Felipe, digámoslo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que presentar, porque un diputado o un senador puede estar mucho rato y decir, mire, yo presenté 8 proyectos de ley. Claro, pero uno puede presentar 8 proyectos de ley, pero hay que seguirlo, hay que hacer lobby, hay que estar trabajando, hay que huevear, hay que estar encima. Sí, pero ahí hay que hacer una pega todo el tiempo. Claro, pero ahí no es exactamente lo que yo decía en el ejemplo anterior, porque lo que yo decía era el gobierno. El poder legislativo, lamentablemente en Chile, el ejecutivo colegisla. ¿Qué quiero decir con esto? El poder legislativo, hay ciertas materias de ley que no puede meterse. De hecho, se dice que el alcalde tiene más poder que un diputado y que un senador, por la sencilla razón que maneja presupuesto. Los parlamentarios no pueden presentar iniciativas que tengan que ver con dinero, con presupuesto. Tiene que venir del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Entonces, claro, tú como parlamentario puedes presentar un proyecto súper atractivo. Pero lo que yo te decía en el proyecto anterior que hablábamos, bueno, del postnatal, ellos no pueden meterse en materia de montos. De presupuesto. Eso, ellos presentan la idea de los 6 meses. Ahora, ¿cuánto va a costar? ¿Cuál es el tope? No es mi materia porque no puedo entrar en esa materia. Entonces, es el gobierno. Pero uno como déjame terminar. Es el gobierno el que tiene que presionar. Yo lo sé, pero los parlamentarios lo que hacen es presionar para que su proyecto sea respaldado por el Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero un diputado y un senador recibe así un turro de plata para contratar 3, 4 compadres que le pueden asesorar en ciertas materias. Pero entonces yo agarro a 3, 4 compadres y llego con todos los documentos. Si llega este proyecto y el gobierno lo lee y le dice, ¿sabes que no me interesa? Lo guarda. Y se acabó el proyecto. Voy así y me paseo todo el rato, voy donde el presidente, voy donde los ministros, y ¿sabes qué? Aquí está. Hablo con la prensa y estoy aquí, están los datos. Entonces hay que hacer una pega también. Pero es lo que yo decía, claro. pero siempre va a ser el gobierno el que tiene que ahora. Pero leyendo esta la ley de eliminación del 7% de los jubilados, que ganan una miseria, que es un proyecto de ley que se presentó en mayo del 2004, a mí me parece insólito que haya habido algún gobierno que leyó esta propuesta y dijo, no sé qué, esta cuestión más rato. Son unos pobres
gente que gana lucas al mes, estoy exagerando, sé que es un poco más, pero es una miseria, y que es una propuesta que beneficia a todos los jubilados de un país. Claro, entonces, si un gobierno que fue tan canalla, decir, ¿sabes que esto va más ratito porque es más importante hacer la cosa en Hidraicén porque trae más platita y más rapidito el efecto? Me parece que es una cosa, cara dura. Yo no soy si nadie, lo hizo el gobierno de Piñera, si lo hizo cualquier gobierno, maní, pero se hizo. Yo no soy nadie, no me interesa hacerlo tampoco, no soy vocero de ningún gobierno, ni de ningún partido político, ni mucho menos, pero siempre va a haber una respuesta a lo que tú dices. Oiga. Por ejemplo, muchos ministros del gobierno anterior te van a decir lo que pasa es que durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se hizo la gran reforma previsional, que es cierto. Claro, cuando tú tienes un presupuesto de 1.000, esos 1.000 tienes que distribuirlo. Lo que dice la Javiera tiene mucha razón. Pero 2004. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál es la prioridad? ¿La prioridad es rebajarle el 7% de cotización de salud a los jubilados o subirse 2 millones de pesos en las asignaciones parlamentarias, por ejemplo? Pues. Y uno ahí, legítimamente como ciudadano, dice, bueno, ahí están las prioridades, la plata estaba. El tema es cómo finalmente tú haces la pega. Mal pelado el chancho. Bueno, eran las propuestas de la concertación de las que se hizo cargo este gobierno y que se transformaron finalmente y se promulgaron por ley de la